Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy hablaremos acerca del poder que tiene la palabra cuando se transforma en fuego. Este tema lo estamos tomando del libro del Señor de la Mies, escrito por el apóstol Rodolfo Rojas, ya que impactó mucho esta palabra, y donde dice: la palabra tiene un impacto pulverizador. Muchas veces hemos admirado los superhéroes que tienen esa fuerza para destrozar, para pulverizar, para demoler estructuras grandes. Son personas que nosotros admiramos, que impactan en nuestra vida. Pero Dios nos dice que su palabra, una de las características que tiene, se llama que tiene un impacto pulverizador. O sea, tiene tal potencia que es capaz de destruir la sustancia más fuerte. Por eso es importante que usted y yo hablemos la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo intercedamos usando la palabra de Dios, porque hay un impacto que Dios quiere hacer a través de su palabra, pero necesita de nuestra boca, necesita de nosotros como transmisores de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos usar? La palabra de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, nos dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí habla de dos características de la palabra. Dice fuego, mi palabra es fuego. Si usted algún rato ha visto algún incendio, usted ha podido ver cómo en instantes una estructura grande puede quedar reducida a pedazos, a escombros. Cuando yo era niña recuerdo que una casa que había lejos, a unos 200 metros de la casa de mi mamá, pues se incendió. Obviamente era una estructura de caña y madera y se quemó muy rápido, pero de eso no quedó casi nada, cenizas. El fuego fue muy abrasivo, muy rápido. Y hemos visto en las noticias, en la tele, cómo el fuego hemos visto cómo se queman bosques, cómo se pierden miles y miles de hectáreas por el fuego. Pero Dios dice, y hace una pregunta, y dice: ¿no es mi palabra como fuego? Quiere decir que la palabra que hablamos, que viene de Dios, tiene un poder que puede quemar aún el argumento más fuerte, quemar aún el pensamiento más resistente, la estructura mental que se haya levantado en contra de Dios. Por eso hay que hablar la palabra, dicen, a tiempo y fuera de tiempo. Y la segunda característica dice: y como martillo que quebranta la piedra. Imagínese usted el tipo de martillo, pero si yo cojo un martillo es un poco difícil que el que yo tengo quebrante una piedra. Supongo que es un martillo grande, pesado, para que quebrante la piedra, para la fuerza que tiene. Esa misma fuerza que tiene un martillo físico, la tiene la palabra de Dios. Y dice que cuando la palabra entra en una persona, inicia un proceso y un trabajo demoledor. ¿En qué? En nuestro pensamiento, en nuestras creencias. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra mente no va a cambiar. Vamos a seguir con las viejas estructuras de pensamiento. Por eso es importante llenarse de Dios, aprender a vivir en el Espíritu, que esa palabra impacte nuestra mente, impacte nuestro corazón. Entonces dice, entra y inicia un proceso demoledor. O sea, va haciendo poco a poco. Hay cosas que usted no ve. Hay una obra de Dios que se gesta espiritualmente, que no se ve físicamente, pero que se gesta espiritualmente. Cuando usted da la palabra, cuando usted envía una palabra, esa palabra
está demoliendo en las personas argumentos, está demoliendo pensamientos en contra de Dios y va a hacer que haya un genuino arrepentimiento y conversión. Recuérdese que la piedra, hay unas que son muy duras y hay unas que tienen un material un poco más blando. Así somos las personas. La Biblia dice que muchas veces hemos tenido un corazón de piedra. Para aquellos que nos hemos convertido a Dios, hemos cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y la persona que no conoce a Dios tiene un corazón de piedra, pero usted tiene un arma poderosa que es la palabra de Dios, que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, cuando usted habla lo que Dios le ha mandado, esto va siendo un proceso que quebranta, que la persona no lo entiende, pero que se va gestando, que se va realizando. Mire, un día el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Ya? Él era el sicario de los tiempos de la iglesia primitiva. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y escucha la palabra de Jesús cuando le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento esa palabra de Dios hizo una transformación en la vida de Pablo, de tal punto que cayó al suelo y no entendía lo que pasaba y se sintió tan quebrantado que lo único que dijo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay personas que simplemente están esperando una palabra de Dios, una palabra que salga de su boca para quebrantarse, para doblegarse. La palabra es un fuego, y en Jeremías capítulo 20, versículo 29, versículo 9, Jeremías, de tanto sufrimiento, él ya era un profeta, dice que un día decidió no predicar más la palabra, ¿sí? Y porque él había visto tanta violencia, tanta destrucción, él era objeto de burla. Y mire, dice, le voy a leer desde el 7. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Ahora mire el versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Ese es el poder de la palabra. Jeremías había pasado por muchos sufrimientos por hablar la palabra de Dios, porque la gente no quería escuchar la palabra de Dios, lo que realmente iba a pasar. Entonces un día él dijo: ya no quiero seguir así. Y él decidió nunca más hablar en su nombre. Esa palabra empezó a arder como un fuego en su corazón, que no solo tomó su corazón, sino que tomó sus huesos. Y dijo: yo no puedo contenerla, tengo que hablar. Ese es el poder del fuego. Cuando usted está impregnado, usted no la puede sacar. En Zacarías 2:5 también nos dice la palabra, nos dice así: yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Dios, el Dios Todopoderoso, se presenta como un fuego protector, dice acerca de Jerusalén. Muchos han querido destruir Jerusalén, muchos han querido destruir a Israel, pero no han podido, porque es un fuego, porque Dios es el que protege, y Él no tiene problema en presentarse como fuego, como martillo que quebrante a los enemigos. Usted tiene un poder maravilloso en la palabra. Por eso dice: no dejes de enviar la palabra, porque un día todo caerá delante de ella, y la gente por la que estás creyendo la verás arrodillada delante de Dios. Si usted cree, eso se va a cumplir. La palabra de Dios va a
ser efectiva, va a materializarse. No sé de qué forma, pero lo hará, porque Él lo promete. Él dice, mi palabra es fuego y mi palabra es martillo que quebranta toda piedra. Envíe la palabra, hable la palabra, viva la palabra y que ella sea transformando nuestras vidas. Que Dios les bendiga.